Capítulo 3. Malware y código malicioso. Dentro de esta capacitación de lo esencial de la ciberseguridad, versión 1.0. Bueno, iniciamos. En este capítulo vamos a ver qué es el malware y el código malicioso. Ahí van a diferenciar los tipos de malware y de códigos maliciosos. También en el 3.2, el uso de trucos, describir las tácticas, las técnicas y los procedimientos utilizados por los delincuentes cibernéticos. Y por último, los ataques. Vamos a comparar los diferentes métodos utilizados en ingeniería social. Compare los diferentes tipos de ciberataques. 3.1. Malware y código malicioso. Los tipos de malware aquí los vamos a mencionar. Y bueno, los delincuentes cibernéticos apuntan a los terminales de usuario mediante la instalación del malware. Estamos hablando, por ejemplo, de virus. Un virus es un código malicioso ejecutable asociado a otro archivo ejecutable como un programa legítimo. La mayoría de los virus requieren la inicialización del usuario final y pueden activarse en un momento o fecha específica. También tenemos los gusanos. Los gusanos son códigos maliciosos que se replican al explotar de manera independiente las vulnerabilidades en las redes. Los gusanos por lo general ralentizan las redes, mientras que un virus quiere la ejecución de un programa del host. Los gusanos pueden ejecutarse por sí mismos. A excepción de la infección inicial, los gusanos ya no requieren la participación del usuario. Troyano. Un troyano es un malware que ejecuta operaciones maliciosas bajo la apariencia de una operación deseada. Este código malicioso ataca los privilegios del usuario que lo ejecutan. Un Trojan horse se diferencia de un virus debido a que el troyano está relacionado con los archivos no ejecutables, como archivos de imagen, de audio o juegos. Tenemos la bomba lógica. Una bomba lógica es un programa malicioso que utiliza un activador para reactivar el código malicioso. Por ejemplo, las actividades pueden ser fechas, los activadores pueden ser fechas, horas, otros programas en ejecución o la eliminación de una cuenta de usuario. La bomba lógica permanece inactiva hasta que produce el evento activador. Una vez activada, una bomba lógica implementa un código malicioso que provoca daños en una computadora. Tenemos el ransomware. El ransomware mantiene cautivo a un sistema informático o a los datos que contienen hasta que el objetivo haga un pago. El ransomware trabaja generalmente encriptando los datos de la computadora con una clave desconocida para el usuario. Puertas traseras y rootkits. Una puerta trasera o rootkit se refiere al programa o al código que genera un delincuente que ha comprometido un sistema. La puerta trasera omite la autenticación normal que se utiliza para tener acceso a un sistema. El rootkit modifica el sistema operativo para crear una puerta trasera. Los ataques luego utilizan la puerta trasera para acceder a la computadora en forma remota. El correo electrónico es un servicio universal utilizado por miles de millones de personas en todo el mundo, como uno de los servicios más populares. El correo electrónico se ha convertido en una vulnerabilidad importante para usuarios y organizaciones. El spam. El correo no deseado, también conocido como correo basura, es el correo electrónico no solicitado. En la mayoría de los casos, el correo no deseado es un método publicitario. Sin embargo, el correo no deseado se puede utilizar para enviar enlaces nocivos, malwares o contenido engañoso. El spyware. El spyware es un software que permite a un delincuente obtener información sobre las actividades informáticas de un usuario. El spyware incluye a menudo rastreadores de actividades, recopilación de pulsaciones de teclas y captura de datos. En el intento por superar las medidas de seguridad, el spyware a menudo modifica las configuraciones de seguridad.
El adware muestra generalmente las molestas ventanas emergentes de publicidad para generar ingresos para sus autores. El malware puede analizar los intereses del usuario al realizar el seguimiento de los sitios web visitados. Luego puede enviar publicidad emergente en relación con esos sitios. El scareware convence al usuario a realizar acciones específicas según el temor. El scareware falsifica ventanas emergentes que se asemejan a las ventanas de diálogo del sistema operativo. Dentro también de estos ataques a correos y navegadores está la suplantación de identidad. La suplantación de identidad es una forma de fraude. Los delincuentes cibernéticos utilizan el correo electrónico, la mensajería instantánea u otros medios sociales para intentar recopilar la información como credenciales de inicio de sesión o información de la cuenta disfrazándose como entidad o persona de confianza. La suplantación de identidad ocurre cuando una parte maliciosa envía un correo electrónico fraudulento disfrazado como fuente legítima y confiable. El objetivo de este mensaje es engañar al destinatario para que instale un malware, un código malicioso, en su dispositivo o computadora o comparta información personal o financiera. Tenemos la suplantación de identidad focalizada. La suplantación de identidad focalizada es un ataque de suplantación de identidad altamente dirigido. Si bien la suplantación de identidad focalizada usan correos electrónicos para llegar a las víctimas, mediante la suplantación de identidad focalizada se envía correos electrónicos personalizados a una persona específica. Seguimos con los ataques a correos electrónicos y navegadores. El phishing. El phishing es una práctica de suplantación de identidad mediante el uso de la tecnología de comunicación de voz. Los delincuentes pueden realizar llamadas de suplantación de fraudes legítimas mediante la tecnología de voz sobre IP. Las víctimas también pueden recibir un mensaje grabado que parezca legítimo. El pharming. El pharming es una imitación de un sitio web legítimo en un esfuerzo por engañar a los usuarios al ingresar sus credenciales. El warning. El warning es un ataque de suplantación de identidad que apunta a los objetivos de alto nivel dentro de una organización como ejecutivos principales o directores. Tenemos los complementos. Los complementos de una memoria flash o un shockware de Adobe permiten el desarrollo de animaciones interesantes de gráfico y caricaturas que aumentan considerablemente la apariencia de una página web. Los complementos muestran el contenido desarrollado mediante el software adecuado. Tenemos el envenenamiento SEO. Los motores de búsqueda como Google funcionan clasificando páginas y presentando los resultados relevantes conforme a las consultas de búsqueda de los usuarios. Según la importancia del contenido del sitio web, puede aparecer más arriba o más abajo en la lista de resultados de la búsqueda. El SEO, optimización de motores de búsqueda, es un conjunto de técnicas utilizadas para mejorar la clasificación de un sitio web por un motor de búsqueda. Aunque muchas empresas legítimas se especializan en la optimización de sitios web para mejorar su posición, el envenenamiento SEO utiliza al SEO para hacer que un sitio web malicioso aparezca más arriba en los resultados de la búsqueda. Secuestrador de navegadores. Un secuestrador de navegadores es el malware que altera la configuración del navegador de una computadora para redirigir al usuario a sitios web que pagan los clientes de los delincuentes cibernéticos. Los secuestradores de los navegadores se instalan sin permiso del usuario y generalmente son parte de una descarga desapercibida. 3.2. Uso de trucos. El arte del uso de trucos. Ingeniería social. La ingeniería social es un método completamente no técnico por el que el delincuente reúne información sobre un objetivo. La ingeniería social es un ataque que intenta manipular a las personas para que realicen acciones
o divulguen información confidencial. Los ingenieros sociales con frecuencia dependen de la disposición de las personas para ayudarles, pero también se aprovechan de sus vulnerabilidades. Estos son algunos ejemplos de ataque de ingeniería social. Pretexto. Es cuando un atacante llama a una persona y mediante el intento de obtener acceso a datos privilegiados. Un ejemplo implica a un atacante que pretende necesitar datos personales o financieros para confirmar la identidad del destinatario. Algo por algo, quick for you. Esto es cuando un atacante solicita información personal de una parte a cambio de algo, por ejemplo, un obsequio. Tenemos tipos de trucos. Espiar por encima del hombro y hurgar en la basura. Se refiere a recoger PIN, códigos de acceso o número de tarjetas de crédito. Un atacante puede estar muy cerca de su víctima o puede utilizar los prismáticos o las cámaras del circuito cerrado para espiar. Simulación de identidad y engaños. La suplantación de identidad es la acción de pretender ser alguien más. Por ejemplo, una reciente estafa telefónica afectó a los contribuyentes. Un delincuente que se presentó como empleado del IRS le dijo a las víctimas que debían dinero al IRS. Esa es la simulación de identidad y engaños. El pickpocketing y el talking sticking es una práctica mediante la cual un delincuente sigue a una persona autorizada a todas las partes para obtener ingreso de una ubicación segura o un área restringida. El talking es otro término que se describe la misma práctica. Tenemos también los trucos en línea y basados en correo electrónico. Si en el lugar de trabajo reenvía correos electrónicos engañosos u otras bromas, películas graciosas y correos electrónicos que no están relacionados con el trabajo, puede violar la política de uso aceptable de la empresa y esto puede generar medidas disciplinarias. 3 ataques. Tenemos tipos de ataques cibernéticos o ciberataques. El ataque de denegación de servicio o DOS. Son un tipo de ataque a la red. Un ataque de DOS da como resultado cierto tipo de interrupción de los servicios de red a los usuarios, los dispositivos o a las aplicaciones. Los ataques DOS son un riesgo importante porque pueden interrumpir fácilmente la comunicación y causar una pérdida significativa de tiempo y dinero. Estos ataques son relativamente simples de llevar a cabo, incluso por un atacante inexperto. Análisis. Tenemos la técnica del análisis. Es similar a escuchar a escondidas a alguien. Ocurre cuando los atacantes examinan todo el tráfico de red o a medida que pasa por la NIC. Independientemente si es tráfico, están dirigidos a ellos o no, los delincuentes logran realizar análisis de la red con una aplicación de software, dispositivo de hardware o una combinación de ambos. Falsificación de identidad. Es un ataque que aprovecha una relación de confianza entre dos sistemas. Si dos sistemas aceptan la autenticación lograda por cada uno, es posible que una persona registrada en un sistema no pase nuevamente por un proceso de autenticación para acceder al otro sistema. Tenemos dentro también de estos ciberataques el man-in-the-mail, que es un delincuente que realiza un ataque MITM al interceptar las comunicaciones entre las computadoras para robar la información que transita por la red, o sea, el pájaro en el alambre, ¿no? El delincuente también puede elegir manipular los mensajes y retransmitir información falsa entre los hosts, ya que estos desconocen cómo se produjo una modificación en los mensajes. El ataque de el MITM permite que el delincuente tome el control de un dispositivo sin el conocimiento del usuario. Tenemos el ataque de día cero, a veces denominado amenaza día cero. Es un ataque informático que intenta explotar las vulnerabilidades del software que son desconocidas o no están reveladas por el proveedor del software. El término hora cero describe el momento en el que alguien descubre el ataque.
Registro del teclado. El registro del teclado es un programa de software que registra las teclas de los usuarios del sistema. Los delincuentes pueden implementar registros de teclas mediante software instalado en un sistema informático o a través de hardware contenido físicamente en una computadora. El delincuente configura el software del registro de claves para enviar por correo electrónico el archivo de registro. Las teclas capturadas en el archivo de registro pueden relevar nombres de usuario, contraseñas, sitios web visitados o otra información confidencial. Ataques a dispositivos móviles e inalámbricos. Tenemos el Greatware y el Smith-Shifrin. La técnica del Greatware incluye las aplicaciones que se comportan de manera molesta o no deseada. La técnica de Greatware puede no tener un malware reconocible, pero aún puede representar un riesgo para el usuario. Esta técnica se está convirtiendo en un área problemática en la seguridad móvil con la popularidad de los smartphones. El término SMI-Shifting es la abreviatura de la suplantación de identidad SMS de los servicios de mensaje de texto cortos para enviar mensajes de texto falsos. Los delincuentes engañan a los usuarios al visitar un sitio web o llamar a un número telefónico. Las víctimas desprevenidas pueden proporcionar información confidencial como información de la tarjeta de crédito. Visitar una página web puede provocar que el usuario descargue sin saberlo el malware que infecta al dispositivo. Tenemos puntos de acceso dudoso. Un punto de acceso dudoso es un punto inalámbrico instalado en una red segura sin autorización explícita. Un punto de acceso dudoso puede configurar de dos maneras. Puede haber interferencia de radiofrecuencia o RF. Las señales inalámbricas son susceptibles a la interferencia electromagnética, EMI y sus siglas, a la interferencia de radiofrecuencia, RFI y sus siglas, e incluso pueden ser vulnerables a los rayos o ruidos de luces fluorescentes. Las señales inalámbricas también son vulnerables a la interferencia deliberada. La interferencia de radiofrecuencia RF interrumpe la transmisión de una estación de radio o satélite para que la señal no alcance la estación receptora. También tenemos el Blue Hacking y el Blue Snarfing. Y el Blue Hacking es un término que se utiliza para enviar mensajes no autorizados a otro dispositivo Bluetooth. El Blue Snarfing ocurre cuando el ataque copia la información de la víctima de su dispositivo. Esta información puede incluir correos electrónicos, listas de contactos. Tenemos los ataques de protocolos web y protocolos WPA. La privacidad equivalente por cable es un protocolo de seguridad que intentó proporcionar a una red de área local inalámbrica, una WLAN, sus siglas, con el mismo nivel de seguridad que una red LAN cableada. Dado que las medidas de seguridad física ayudan a proteger una red LAN cableada, el protocolo web busca proporcionar protección similar para los datos transmitidos mediante la red LAN inalámbrica con encriptación. El protocolo web utiliza una clave para la encriptación. No existen disposiciones para la administración de claves con web, por lo que la cantidad de personas que comparten la clave crecerá continuamente. O sea, es menos seguro que el WPA. El protocolo de acceso protegido Wi-Fi. Y luego la versión 2 de este protocolo, WPA2. Salieron como protocolos mejorados para reemplazar el protocolo web. El protocolo WPA2 no tiene los mismos problemas de encriptación porque un atacante no puede recuperar la clave al observar el tráfico. El protocolo WPA2 es susceptible a ataques porque los delincuentes cibernéticos pueden analizar los paquetes que se envían entre el punto de acceso y un usuario legítimo. Los delincuentes cibernéticos utilizan un analizador de protocolo de paquetes y luego los ejecutan los atacantes sin conexión en la contraseña.
Tenemos la defensa contra los ataques de dispositivos móviles e inalámbricos. Existen varios pasos a seguir para defenderse de los ataques a los dispositivos móviles e inalámbricos. La mayoría de los productos de WLAN utilizan configuraciones predeterminadas. Aproveche las características basadas de seguridad inalámbrica como la autenticación y la encriptación al cambiar los ajustes de configuración predeterminada. Restrinja la ubicación del punto de acceso de la red al colocar estos dispositivos fuera del firewall o dentro de una zona perimetral DMZ que contenga otros dispositivos no confiables como correo electrónico y servidores web. Las herramientas de WLAN NetStumbler pueden descubrir puntos de acceso dudoso o estaciones de trabajo no autorizadas. Desarrolle una política de invitado para abordar la necesidad cuando los invitados legítimos necesitan conectarse a la internet mientras están de visita. Para los empleados autorizados, utilice la red privada virtual VPN de acceso remoto para el acceso a la WLAN. Tenemos los scripts entre sitios XSS. Es una vulnerabilidad que se encuentra en las aplicaciones web. El XSS permite a los delincuentes inyectar script en las páginas de web que ven los usuarios. Este script puede contener un código malicioso. Los scripts entre sitios tienen tres participantes: el delincuente, la víctima y el sitio web. El delincuente cibernético no apunta a una víctima directamente. El delincuente aprovecha la vulnerabilidad de un sitio web o una aplicación web. Los delincuentes introducen scripts del cliente en sitios web que ven los usuarios, las víctimas. Ataques de inyección de códigos. Una manera de almacenar datos en un sitio web es utilizar una base de datos. Existen diferentes tipos de bases de datos, como una base de datos de lenguaje de consulta estructurado, SQL, o una base de datos de lenguaje marcado extensible, XML. Los ataques de inyección XML y SQL aprovechan las debilidades del programa, como no validar las consultas de la base de datos correctamente. También tenemos el desbordamiento del buffer. Un desbordamiento de buffers se produce cuando datos van más allá de los límites de un buffer. Los buffers son áreas de memoria asignadas a una aplicación. Al cambiar los datos más allá de los límites del buffer, la aplicación accede a la memoria asignada a otros procesos, y esto puede llevar al bloqueo del sistema, comprometer los datos u ocasionar escalamiento de los privilegios. También tenemos ejecuciones remotas de códigos. Tenemos vulnerabilidades que permiten que los delincuentes cibernéticos ejecuten códigos maliciosos y tomen el control de un sistema con los privilegios del usuario que ejecuta la aplicación. La ejecución remota del código permite que una directiva ejecutar cualquier comando en una máquina de destino. Tenemos los controles ActiveX y Java. Proporcionan la funcionalidad de un complemento al Internet Explorer. Los controles ActiveX son piezas de software instalados por usuarios para proporcionar funcionalidades extendidas. Los terceros escriben algunos controles ActiveX y estos pueden ser maliciosos. Pueden monitorear los hábitos de navegación, instalar malware o registrar teclas. Los controles ActiveX también funcionan en otras aplicaciones de Microsoft. Java opera a través de un intérprete o la máquina virtual de Java, JVM. La JVM habilita la funcionalidad del programa de Java. La JVM aísla el código no confiable del resto del sistema operativo. Existen vulnerabilidades que permiten que el código no confiable sortee las restricciones impuestas por el sandbox. Tenemos la defensa de los ataques a las aplicaciones. La primera línea de defensa contra un ataque a las aplicaciones es escribir un código sólido. También, independientemente del idioma usado o el origen de entrada externa, la práctica de programación prudente es tratar como hostil las entradas que estén fuera de una función. Valide todas las entradas como si fueran hostiles. Mantenga actualizado todo el software
que incluye sistemas operativos y aplicaciones, y no ignore los indicadores de actualización. No todos los programas se actualizan automáticamente, entonces en el mejor de los casos seleccione siempre la opción actualización manual. En resumen, en este capítulo lo que vimos, las amenazas, las vulnerabilidades y los ataques son el objetivo central de los ciberatacantes, ¿verdad? O los asistentes de ciberseguridad. En este capítulo se analizaron diversos ataques de ciberseguridad que los delincuentes cibernéticos lanzan. En el capítulo se explicó la amenaza del malware y de código malicioso. En el capítulo se analizaron los tipos de trucos involucrados en la ingeniería social. Las maniobras explicaron los tipos de ataque que experimentan las redes inalámbricas y las redes cableadas. Finalmente, en el capítulo se analizaron las vulnerabilidades que presentan los ataques a las aplicaciones. La comprensión de los tipos de amenazas posibles permite que una organización identifique las vulnerabilidades que hacen que ésta sea un objetivo. La mayoría de las organizaciones luego podrá conocer cómo defenderse de los trucos y maniobras de ciberseguridad. Y con esto damos terminado la explicación de este capítulo 3. Gracias.